Hola, ¿cómo está? Le habla el profesor Eduardo, que junto con la profesora Janet Orellana hacemos la asignatura de Historia y Geografía para tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es reforzar los contenidos vistos durante la unidad El legado romano. Bien, con esta clase entonces terminamos viendo todo lo que vimos durante esta unidad. Tuvimos una primera clase con los contenidos que vamos a ver. Después, en 2 clases, detallamos toda la información y hoy día redondeamos con todo lo que aprendimos en esta interesante unidad. Bien, sabemos por las clases que vimos que los romanos nos dejaron cosas muy importantes, ¿cierto? Y tan importantes que en la actualidad todavía utilizamos. Primero, dijimos que el latín es la lengua de la cual derivan muchas lenguas, las lenguas románicas o romances, entre ellas nuestro lenguaje, el español. Leamos un poquito. Mira, los romanos llegaron a la península ibérica y tenían su propio idioma, el latín. El latín es una antigua lengua indoeuropea que se hablaba en el Imperio Romano y dio lugar a la creación de las lenguas románicas o romances, como el castellano, el italiano, el portugués, el francés. Se utilizó y se sigue utilizando en la Iglesia Católica y fue lengua oficial hasta la Edad Moderna. Es decir, deriva del latín el idioma español. Pero en la Iglesia siguió utilizándose por mucho tiempo, ¿ya? Siguió utilizándose por mucho tiempo. De hecho, hasta antes del Concilio Vaticano II, que es una reunión de cardenales, las misas se hacían en latín, ¿ya? Y todo sacerdote, todo estudiante para el sacerdocio tenía que estudiar latín. Su alfabeto estaba formado por 21 letras, ¿ya? Las que están allí. Y ahí vemos parte de su alfabeto. Fíjate, a veces, no sé si tú irás a misa, haber escuchado In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti, Amén. Ya, eso el sacerdote lo está diciendo en latín. Aparte de la importancia, ¿cierto?, de nuestro idioma y del alfabeto que nos dejaron, el cristianismo, que hasta en la actualidad, ¿cierto?, es la religión más seguida en América, en Chile también, piensa que el cristianismo son todos los seguidores de cristianos y que practican el cristianismo son todos los seguidores de Cristo, Jesucristo. Y tenemos todas las iglesias evangélicas, también llamadas protestantes, también son los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia católica, o sea, gran parte de la población es cristiana. Constantino la permitió en el Imperio Romano. Al principio ellos eran perseguidos, ¿te acuerdas? Eran asesinados los cristianos por solamente creer en Cristo. Y luego Constantino acepta esta religión y después Teodosio la hace la religión oficial del Imperio Romano. El derecho romano. Las leyes que tenemos nosotros se inspiran en el derecho romano, que fue el primer compendio, el primer libro con leyes escritas. Entonces, el derecho romano es un conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano a través de las distintas épocas de su existencia. Antiguamente habían pueblos que tenían leyes, pero esas leyes no estaban por escrito. Por lo tanto, no estaban tan claras, ¿cierto?, como en este caso que estaba todo por escrito. Es interesante, sobre todo en su evolución desde el ser el derecho de un centro poblado a la de un imperio, porque al principio era una civilización pequeña y después fue expandiéndose, invadiendo más territorio y llegó a ser un gran imperio. ¿Ya? Es el más difundido en el orbe, o sea, el más propagado. Los principios adoptados por parte de los sistemas romanistas, germánicos y anglosajón recogen la riqueza del aporte de las instituciones romanas. O sea, de ahí se fue extendiendo y
fue abarcando a toda Europa y todo ese legado llegó a América también. En la parte política, ¿cierto? Tenían el cónsul, que manejaba el ejército y convocaba las asambleas, el pretor, que administraba justicia, el censor controlaba el ascenso de los patricios, que es por lo que están abajo, al Senado. Los magistrados poseían funciones políticas, judiciales y fiscales, elegían en comicios a los magistrados y aprobaban las leyes. El Senado era la institución más importante de la República, decidían sobre la paz y la guerra, tenían acceso al gobierno, los patricios, ¿cierto? Y los plebeyos estaban excluidos del Senado. El Tribunal de la Plebe defendía los derechos de los plebeyos. ¿Ya? Esa era más o menos la organización política de los romanos. Otro legado importante, los números romanos, que lo utilizamos principalmente para hablar de los siglos. Ya, por ejemplo, si algo ocurrió en el siglo III, y tú te habrás dado cuenta cuando estudiamos los griegos y los romanos, ocupas este número, es decir, un número romano. Si hablamos del siglo VIII, lo ponemos así. Muchos libros, los capítulos son separados por capítulos y esos capítulos están indicados con números romanos. Lo mismo algunos relojes. También el calendario romano es legado de los romanos. Estos son los meses que utilizaban los romanos: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. Y sin duda la arquitectura romana, ¿cierto? Con la creación del cemento, permitió hacer estructuras muy grandes, porque podían soportar, ¿cierto? Esa tremenda estructura, el cemento, y ese legado, ¿cierto? Hasta el día de hoy permanece por su solidez, por su fuerza, ¿cierto? No han desaparecido por la calidad de su material, que es el cemento. Ya, esos en grandes rasgos, ¿cierto? Fueron los legados que estudiamos de los romanos y pudimos ver la gran importancia que tiene esta civilización para todas las culturas que surgieron después de ella. Que estén muy bien. Nos vemos.